Gloria a Dios, que nuestra confianza está en Él está la fortaleza de los siglos, dice el salmista. Entonces, pues vamos a seguir confiando en Él, en su palabra, en que Él nos guía, en que Él nos acompaña. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, como dice Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar por el mensaje del día de hoy. Y yo quiero que inclines tu rostro ahí donde quiera que estés, para que no te distraigas y que ores conmigo. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, de adoración, donde manifestamos nuestra confianza en ti, Señor. Aleluya, gracias, Padre, porque tenemos este recurso de la alabanza y la adoración que fortalece espiritualmente nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos el mensaje de tu palabra, Señor, que sea como piedra, Señor, como martillo que quebranta la piedra, Señor, que sea como agua en el desierto, que ministre nuestras vidas y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entramos al mensaje número 4, que yo le titulé Los beneficios y el camino de la justificación. En este mensaje, hermano, pues vamos a hablar precisamente, es el punto medular, calculo yo, que está en Romanos 5, uno de los pasajes más importantes de Romanos. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de la justificación, de sus beneficios y cuál es el camino que debemos seguir para tener esa justificación. Nada más le recuerdo un poquito acerca del enfoque de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El enfoque es la justicia de Dios y es precisamente lo que hemos estado abordando en estos mensajes, ¿verdad? Ya hablamos acerca de la necesidad de la justicia de Dios, del pecado del hombre, de la imputación de la justicia de Dios, que viene a través de la salvación, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y hace 8 días estuvimos hablando acerca de precisamente de la salvación del pecado. Dice que el veredicto de Dios es que el hombre está bajo pecado. ¿Y cómo puede hacer Dios un justo de un pecador? Ya lo vimos a través de la justificación por medio de su Hijo Jesucristo. Y vimos 2 ejemplos de justificación que se venían revelando desde el Antiguo Testamento: el caso de Abraham y el caso de el salmista David, ¿verdad? Bien, y también hablamos acerca de la fe que justifica. Ellos le creyeron a Dios y por esa fe les fue contada por justicia, ¿verdad? Y nosotros también, a través de la fe, nosotros recibimos la justicia de Dios, ¿verdad? Se nos es imputada la justicia de Dios, como aquel hombre, ¿verdad?, que iba a ser ejecutado en el patíbulo, pero vino su amigo y pagó el precio por él. Amén. Hoy vamos a entrar a Romanos 5 y en Romanos 5 nos vamos a encontrar los beneficios y el camino de la justificación. Acompáñame, por favor, Romanos 5, capítulo 1. Quiero que leamos rápidamente los versículos y después vamos a ir desglosando los puntos. Amén. La palabra de Dios dice así, el apóstol Pablo escribe y dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Verso 10, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Aleluya.
Hermano, la justificación es una de las doctrinas más importantes que a ti y a mí nos tiene que quedar bien claro. ¿Por qué? Porque la justificación es el recurso legal mediante el cual tú y yo seremos libres de la ira de Dios y podremos entrar en la gloria de Dios, a la gloria de nuestro Padre. Estábamos hablando acerca de Jaime Murel, que murió esta semana, y alguien puso por ahí que se estaba graduando, y efectivamente, porque ha alcanzado la salvación, porque él había entregado su vida a Jesucristo y había sido justificado, no porque fuera un hombre bueno, no porque tuviera algún mérito, sino porque él, por medio de la fe, creyó en Jesucristo y fue rescatado de la ira de Dios, y ahora está en la mismísima presencia del Padre. Pero yo quiero hablarte acerca de los beneficios de la justificación. El primer beneficio es la paz con Dios. Y vamos a Romanos capítulo 5, verso 1, donde nos dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Estamos en paz con Dios. Estamos a cuentas con Él. Estamos en buenos términos con nuestro Padre Celestial. En otras palabras, estamos preparados para ir a su mismísima presencia. A mí me ha tocado ministrar muchas veces a personas cuando están en el lecho de la muerte, en la enfermedad ya terminal, y están a punto de morir. Y cuando yo les he ido a ministrar la palabra de Dios y he ido a orar por ellos, ¿verdad? Muchos de ellos que conocen a Cristo me han dicho: pastor, estoy a cuentas con mi Padre, estoy en paz con Él. Estoy preparado, estoy preparada para irme con Él. Solo falta que Él tome la decisión. Y esto es algo tan hermoso, porque esa paz, hermano, esa paz inunda el corazón. Esa paz da seguridad, esa paz da certeza. El estar en paz con Dios, no tener nada pendiente con Él. Hermano, si es una bendición cuando las familias, cuando los hijos y los padres antes de morir se reconcilian y se ponen en paz y se piden perdón, imagínense cuán mayor es ponernos a cuentas con Dios. Tener la paz de Dios. Y la paz de Dios, hermano, viene a través de esta justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor desde el Antiguo Testamento ha llamado al hombre a que se ponga a cuentas con Él, a que se ponga en paz, que limemos todas asperezas, que quitemos todas querellas delante de Dios, y ella no tenga nada que reprocharnos, estemos en paz con Él. Isaías 1:18 dice la palabra de Dios: vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Mire este pasaje, a nosotros nos gusta mucho Isaías 1:18, porque es el llamado de Dios al hombre para que se ponga cuentas con Él, para que esos pecados, esas situaciones que le impiden al hombre tener esa relación con Dios y poder entrar en su gloria, dice: vamos a poner las cosas en claro. Si tus pecados son como escarlata, si tú vienes conmigo y te pones en paz conmigo, van a quedar como la blanca nieve. Si son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Él limpiará, Él borrará todo lo que esté en tu contra. Pero dice el verso 19, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Estás dispuesto a creer en Dios? ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida a Jesucristo? Comerás lo mejor de la tierra. Pero si no estás dispuesto, si te niegas y te rebelas delante de Dios, tú no vas a estar en paz con Dios, ni vas a estar en paz con nadie. Tú estarás en enemistad con Dios, tú estarás en guerra con Dios, y dice la Biblia: serán devorados por la espada. El Señor lo ha dicho. Él nos ofrece su paz, pero Él no nos impone su paz. Es necesario que tú y yo nos arrepintamos. Es necesario que tú y yo busquemos la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Con Dios no hay términos medios: o estás en paz o estás en guerra con Él. Jesús mismo lo dijo a sus discípulos: el que no es conmigo, contra mí es. El Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis también dijo a la iglesia que o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te vomitará de su boca.
Los medios términos no van con Dios. O estás bien en paz con Él, o estás en enemistad con Él, estás en guerra con Él. No puedes tú claudicar entre dos caminos, como le decía el profeta Elías al pueblo de Israel. No pueden claudicar entre dos caminos. Si Baal es Dios, síganle. Pero si Jehová es Dios, entréguense completamente a Él. Tú y yo tenemos que tomar una determinación. Este beneficio de la paz con Dios es cuando tú y yo hemos sido justificados a través de la sangre del Cordero. Dice Pablo, en consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe. Como una consecuencia de haber sido justificados, entonces ya estamos en paz con Dios. Ponte en paz con Dios. Ponte en paz con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Tú y yo tenemos que estar preparados para cuando Dios nos llame a cuentas y nos llame a su presencia. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces, el primer beneficio de la justificación es la paz con Dios. Tú estás en paz con Él. Nada le debes, no porque no hayas cometido pecado, sino porque Jesucristo pagó por tu pecado en la cruz y por tanto tú no debes nada. Pero siempre y cuando te hayas puesto a cuentas con Dios. Número 2, otro de los beneficios de la justificación, la gracia de Dios. Romanos 5:2 nos dice de la siguiente manera: también por medio de Él, además de la paz, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver esta primera parte nada más. La gracia, tenemos acceso a la gracia. El acceso a su gracia, hermano, es mediante la fe, ya que la gracia, hermano, es un favor inmerecido. El favor de Dios, la gracia de Dios no la podemos obtener en ninguna manera por ningún esfuerzo, ningún mérito de nosotros. La gracia de Dios es precisamente eso, gracia, algo que nos es dado gratuitamente, aunque haya tenido eso un costo, aunque haya tenido un precio. Nosotros tenemos acceso a la gracia mediante la justificación. Vamos a Hebreos capítulo 10 verso 19. El escritor de Hebreos nos los detalla un poquito más. ¿Qué significa que tenemos gracia delante de Dios? Pues que podemos entrar en su presencia, que podemos clamar a Él, que podemos acercarnos, dice la versión 60, confiadamente, precisamente dice, al trono de su gracia. Mediante la justificación. Mira lo que dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Gloria a Dios. No solo estamos en paz con Dios, sino que podemos entrar en su misma presencia, en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Amén. Porque Jesucristo nos presenta justos delante de Él y al ser justificados tenemos acceso a la mismísima presencia de Dios. Y el verso 23 dice, mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Ahora, ¿por qué es importante que tú y yo tengamos este beneficio de la gracia? Porque a través de la gracia entramos a la presencia de Dios, y el estar en la presencia de Dios y en continua comunión con Dios nos permite estar firmes. También lo dice Romanos. En consecuencia, dice aquí, en el 5:2 dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en el camino de Dios? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en el cristianismo? Mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por esa gracia, entrando a su presencia, siendo fortalecidos, siendo alimentados espiritualmente, hablando. Amén. Déjeme tomar tantita agua. Aleluya. Mediante la gracia nos mantenemos firmes. Amén. La gracia nos permite seguir adelante en medio de adversidades, en medio de pruebas. La gracia nos va a mantener firmes en el camino de Dios.
Por eso es necesario que nos acerquemos, que sigamos confiando en Él. Confiadamente cuando tenemos una tribulación, cuando tenemos una aflicción, más adelante vamos a hablar de esto, cuando tenemos una enfermedad, podemos acercarnos con toda la confianza delante de Dios, porque hemos sido justificados mediante su sangre preciosa. El tercer beneficio de la justificación es poder gloriarnos en la esperanza. Romanos 5:2 dice de la siguiente manera: también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Es la primera parte que acabamos de hablar. Pero en la segunda parte dice: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Estás en paz con Dios. Tienes la gracia de acercarte a su trono cuando tú quieras. Pero además tienes una esperanza viva y eficaz, y esa esperanza es que vamos a alcanzar la gloria de Dios. Vamos a alcanzar su presencia. Vamos a estar delante de Él en los nuevos cielos, en la nueva tierra. Si hay algo en que debemos de gloriarnos, si hay algo en lo que debemos de alegrarnos y regocijarnos, es precisamente en tener ese pase a la eternidad con Dios. Conocerle a Él, saber que vamos a ir con Él cuando Él nos llame a su presencia. Amén. Si hay algo en que el hombre se pueda gloriar, si hay algo de lo que tú te puedas, vamos a decirlo así, sentirte orgulloso, es de tener la salvación en Cristo. Todo lo demás, hermano, es efímero. Vamos a Jeremías, ¿cómo nos lo pone el profeta? Jeremías 9:23, así nos lo escribe de esta manera: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. De todo eso se gloria la humanidad hoy en día. En el verso 24 nos dice de lo que verdaderamente debemos de gloriarnos. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúe en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Si hay algo de lo que debemos de gloriarnos, alegrarnos, sentirnos orgullosos, es de haber alcanzado la salvación, de tener acceso a la gloria de Dios. En Él nos gloriamos, en esa esperanza que tenemos de que algún día le veremos cara a cara. Así nos regocijamos, y eso es lo que nos mantiene firmes para seguir adelante en medio de adversidades, sabiendo que tenemos un futuro glorioso. ¿En quién? En Dios, porque Él ha manifestado su amor, ha actuado con amor hacia con nosotros y nos ha dado ese acceso a su gloria misma. Amén. De eso gloríate, de tus triunfos, de tus habilidades, de tus riquezas, de tus casas, de tus carros. Hermano, de eso no hay que gloriarse. De eso se glorían los insensatos, de eso se glorían los que no conocen a Dios. Los sabios se glorían en su sabiduría. Ah, cuánta inteligencia en el mundo académico, hermano, cuánta arrogancia y cuánta soberbia hay por una pequeña sabiduría humana que llegan a tener. Los poderosos se glorían en su poder. Los ricos se glorían en su riqueza, pero tú y yo nos gloriamos de haber conocido al Rey de Reyes, al Señor de Señores, de haber alcanzado salvación. Hay unos cantos muy hermosos, uno de ellos se llama Alcancé salvación, y es un canto glorioso donde el hombre dice: me glorío, estoy extremadamente emocionado porque alcancé salvación. Dios en su amor y su misericordia me salvó. Otro canto que dice: sublime gracia me salvó, me rescató, pagó por mí en la cruz, y ahora soy libre de la ira de Dios y tengo acceso a la gloria del Padre. De eso hay que gloriarnos. Y ese es otro de los beneficios de la justificación, que nos gloriamos en Él. Cuarto beneficio. Wow, este no está tan bueno, y muchos no han aprendido a gloriarse en ello. Poder gloriarnos en las tribulaciones. Aleluya. Este hombre que escribe esta carta, Pablo, era un hombre que aprendió a gloriarse en las tribulaciones. Siempre perseguido, siempre azotado. Los judíos, todo mundo lo perseguía, los gentiles también. Lo perseguían para matarlo, querían deshacerse de él, porque estaba trastornando el mundo entero con el mensaje del evangelio. Lo odiaban a muerte muchos de sus enemigos, y él se gloriaba en esas tribulaciones.
Él decía que no tenía la tribulación ningún peso comparado con la gloria, con el peso de gloria que le vendría en el futuro. Podemos tú y yo gloriarnos en las tribulaciones. Romanos 5:3 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. No solo en esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en nuestros sufrimientos. Si sufrimos y padecemos, gloria a Cristo. Gloriarnos en los sufrimientos. ¿Por qué? Porque estos sufrimientos nos van a hacer que perseveremos, que nos mantengamos firmes, los que verdaderamente han creído. Los que no han creído se han estado desanimando y han estado abandonando el evangelio y han estado abandonando el cristianismo. ¿Por qué? Porque su fe era superflua, era aparente, no era verdadera, no era real. Pero aquel que está en medio de la tribulación y se gloria por pasar en esta tribulación es aquel que verdaderamente ha creído al evangelio. Nos gloriamos en el sufrimiento porque el sufrimiento nos va a llevar a ser perseverantes. Y el ser perseverantes, el mantenernos y aferrarnos al evangelio y a la palabra de Dios, dice que nos hará un carácter fuerte, entereza de carácter. Verdaderamente tendremos un carácter fuerte que nada tiene que ver con el temperamento. El temperamento violento es falta de carácter. Unas personas dicen, ay, esa persona tiene un carácter muy fuerte, y se están hablando porque es una persona que es violenta, por una persona que es iracunda, que no controla sus impulsos. Esa persona no tiene ningún carácter fuerte, al contrario, tiene un carácter débil, porque su temperamento lo gobierna y lo domina. El carácter fuerte, hermano, es aquel que se mantiene en sus convicciones, aquel que ayuda a dominarse a sí mismo, aprende a dominarse a sí mismo. Amén. Entonces, si nosotros perseveramos, desarrollaremos ese carácter fuerte. Jesús quiere hacerte fuerte para lo que viene. Amén. Yo estoy seguro que este es el principio de dolores y que se vendrán tribulaciones, persecuciones y cosas mucho más fuertes sobre la iglesia. Apenas estamos empezando el entrenamiento y muchos ya se están quebrando. Amén. Y si perseveramos, tendremos carácter fuerte. Y si tendremos carácter fuerte, nos hará vivir en la esperanza. No, nada nos apartará del amor de Cristo. Nos mantendremos firmes. Amén. Es otro de los beneficios, el podernos gloriarnos en las tribulaciones. Número 5. Otro de los beneficios, el amor de Dios. El amor de Dios es uno de los beneficios de la justificación. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El que tiene esperanza, el que se gloria en las tribulaciones, ha desarrollado un carácter fuerte, se mantiene en la esperanza. Esta persona, esa esperanza, Dios no lo va a defraudar, porque nuestra esperanza está puesta en Cristo, no está puesta en el hombre. Mi esperanza, decía un canto, está en Dios, desde ahora y para siempre. Mi esperanza. Y esa esperanza que está puesta en Dios, esa esperanza no defrauda. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él ha prometido y Él cumplirá todo lo que nos ha puesto aquí en su palabra. Amén. Nuestra esperanza descansa, hermano, en un amor que Jesús demostró ya en la cruz del Calvario. En un amor que Dios nos mostró mediante su Hijo Jesucristo y que nos ha sido derramado mediante el Espíritu Santo. Vamos a Romanos 5:6 y dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra esperanza descansa en este amor que ya fue comprobado en la cruz del Calvario. No es algo que estemos esperando, es un acto consumado. Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Estaba pagando el precio del pecado de nosotros cuando aún éramos pecadores. Cuando aún veía que nosotros no buscábamos a Dios, como dice Romanos 3, nadie, cada quien se descarría, cada quien agarra monte. Aún así Cristo murió por nosotros, pagó por nosotros en la cruz del Calvario.
Dice que difícilmente hay alguien que muera por una persona justa, por una persona buena. Hay alguien que se puede sacrificar por un buen ideal, por una buena persona, pero alguien como Jesucristo que muera en la cruz por un malvado como tú y como yo, ese es verdadero amor. Y nuestra esperanza descansa en ese amor, porque Cristo murió por nosotros. Amén. Sexto beneficio, y uno de los más importantes, de los cuales te estuve hablando en la serie de mensajes de Apocalipsis. El beneficio de la justificación es que seremos salvos de la ira de Dios. Romanos 5:9 dice la palabra de Dios. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánto más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? De la ira de Dios. Romanos 5:9. Verso 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Entonces, amado hermano, uno de los más importantes beneficios de la justificación es que vamos a ser libres de la ira de Dios. Una ira de Dios que se va a manifestar en breve. Una ira de Dios que viene revelándose desde los cielos y que pronto se pondrá de manifiesto. Pero tú y yo ya no estaremos en la ira de Dios. Tú y yo estaremos en la tribulación, tal vez en parte de la gran tribulación, pero seremos raptados antes de que la ira de Dios se desate sobre esta tierra. Y precisamente la justificación es uno de los beneficios, o más bien, ser salvos de la ira de Dios es uno de los beneficios de la justificación. Amén. Tenemos la seguridad de que no vamos a participar de la ira de Dios que viene para este mundo. Yo solo prediqué extensamente en la serie de Apocalipsis. Si usted me está escuchando, vaya a nuestro canal de YouTube. Ahí están toda la serie de mensajes ya de la serie de Apocalipsis, donde hablamos abundantemente sobre la ira de Dios. Amén. Pero ese es uno de los beneficios de la justificación. Seremos libres de la ira de Dios. Y número 7, seremos reconciliados con Dios. ¿Amén? Reconciliados. Romanos 5:11 dice así. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Estamos reconciliados con Dios. Él es nuestro amigo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. No nos costó a nosotros esa reconciliación. Tuvo un precio. Jesús la pagó. Amén. Pero tú y yo vivimos agradecidos porque hemos sido reconciliados con Dios. Pero no solo hemos sido reconciliados con Dios, sino que también hemos sido constituidos reconciliadores de Dios y los hombres. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Es decir, si tú y yo nos reconciliamos con Dios, tenemos que llamar a otros para que se reconcilien con Él y sean libres de la ira de Dios. Amén. No nada más quedarnos con esa reconciliación, sino también nosotros ser reconciliadores. Nosotros también decirle al hombre, aquel que no conoce de Cristo, decirle, mira, reconcíliate con Dios. Hay oportunidad de salvación. Este es el momento en que tú puedes venir y ponerte a cuentas con Él. Reconcíliate con Él. Hay un camino. Amén. Y esa es parte de nuestra misión. Y esa es parte por lo cual Dios nos ha dejado a muchos aquí. Hemos escuchado de la muerte de varios pastores, de varios siervos, de varios hermanos en Cristo, que el Señor ya se los llevó. Y ya se los llevó, ¿por qué? Porque ya cumplieron su propósito. Pero si tú y yo estamos aquí y Dios nos ha librado de la muerte, es para que tú y yo cumplamos el propósito de predicar el evangelio y promover la reconciliación de los que no se han reconciliado con Dios. Ese es el propósito. Amén. Aleluya. Pues estos son los beneficios de la justificación. Hay muchos más, pero más adelante iremos abarcando en otras cartas y en otros espacios. Pero ahora vamos a hablar, el punto número 2. Mi mensaje se llama los beneficios y el camino de la justificación. Yo quiero hablarte del camino. Vamos a Romanos 5 y vamos a partir del verso 12. Mi Biblia dice ahí la justificación a través de un hombre. ¿Sí? Y dice en Romanos 5, de Adán la muerte y de Cristo la vida. Sígueme con mucho cuidado, por favor. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Lo vimos en Romanos 3:9. 13, verso 13. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo.
Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más, dice aquí la Biblia, el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Amén. Qué interesante está esto, hermano. Aquí nos están planteando que la justificación está dada por un camino, y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Él nos justificó. En Adán todos fuimos condenados a muerte porque Adán pecó, pero en Jesucristo todos somos salvos, todos somos justificados porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Verso 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, en este caso la de Adán, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinará en vida por medio de un solo hombre. ¿Quién? Jesucristo. La muerte de Adán y la vida en Jesucristo. Verso 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Adán desobedeció y pasó la muerte al ser humano. Jesucristo obedeció, murió en la cruz del Calvario y pasó la vida a todo el ser humano. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Ahora, obsérvese, muchos serán constituidos justos, no todos, sino muchos. Así como en Adán muchos van a morir, en Jesucristo muchos van a vivir. En Adán no significa que todos van a morir. Es decir, toda la humanidad no va a morir. ¿Por qué? Porque los que han creído en Cristo, esos serán justificados y serán vivificados. Lo mismo sucede con Jesucristo. No todos van a vivir, sino los que hayan recibido a Jesucristo en su corazón. Verso 20. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí donde abundó el pecado, escúcheme bien, sobreabundó la gracia. La gracia es mucho más vasta que el pecado. ¿Por qué? Porque tiene que ser más vasta para cubrir todo pecado, para cubrir multitud de pecados. El proverbista dice que el amor cubre multitud de pecados, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nada más claro que este pasaje, hermano. Hay dos caminos: el camino de Adán, que nos conduce a la muerte, y el camino de nuestro Señor Jesucristo, que nos conduce ¿a dónde? A la vida. En el camino de Adán, hermano, los rasgos se transmiten tanto en lo natural como en lo espiritual. Todos los genes que traemos desde que Dios creó al hombre, ¿verdad? Hemos ido heredando esos genes, pero también heredamos el pecado. El hombre, hermano, nace en pecado, nace en condenación. Por eso necesita tener un encuentro ¿con quién? Con Jesucristo. Y entonces el pecado entró por la desobediencia y la transgresión de un solo hombre. ¿Quién? Adán. Pero a través de este pecado, dice la Biblia, que reinó la muerte y por lo tanto todos fuimos constituidos pecadores. Pero está el otro camino, el camino de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice la Biblia que Jesucristo es mucho mayor que Adán, que su gracia es mucho más vasta que el pecado de Adán. Amén. La obediencia de uno, hermano, nos hace justos a muchos. Por uno viene la justificación y por uno viene el don de la gracia. ¿Y quién es ese uno? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, hermano, Jesucristo es el camino. Por eso Él dijo en Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Jesucristo tenemos la vida. Jesucristo es el camino para la justificación. Jesucristo es la vida. Amén. Es la verdad. A su nombre sea la gloria. Amén. Y quiero cerrar mi mensaje reflexionando en lo siguiente: ¿qué camino quieres seguir? ¿El de Adán? Déjame decirte que el camino de Adán, cuando se descubrió pecador,
se descubrió desnudo junto con Eva, dice que fueron por unas hojas y se cubrieron. Esas hojas, ¿sabes qué significan? La religión. Adán agarró su camino, el camino del hombre, quiso autojustificarse, quiso tapar su pecado, quiso cubrir las apariencias. El humanismo a través de la filosofía nos dice: hágalo usted mismo. Usted puede constituir su camino, usted puede tomar sus decisiones, usted puede hacer todo lo que le plazca de su vida. Ese es el camino de Adán, el camino del hombre, el de la autojustificación. Cuando el Señor vio que Adán y Eva estaban desnudos, dice que les mandó a hacer unas pieles de animales. ¿Qué significa esto? Que tuvo que haber un derramamiento de sangre, tuvo que haber un sacrificio. Estaba dando ahí un prototipo el Señor de lo que vendría a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros y se sacrificó, y a través de ese sacrificio ahora Él nos cubre y nos justifica y nos presenta justos delante de su Padre. Ya no era una apariencia, ya no era una religión, ya no era cubrir las apariencias, sino era un sacrificio en sangre. Amén. Era un prototipo del sacrificio que vendría de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre sea la gloria. El camino de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con el sacrificio en la cruz. El camino de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con nuestro arrepentimiento y nuestra confesión de fe de que le recibimos en nuestro corazón. Amén. Y otra reflexión, otra segunda reflexión que te quiero hacer es: ¿estás tomando todos los beneficios de la justificación? ¿Verdaderamente te crees justo y salvo delante de Dios? ¿Por qué? Porque entonces habría que enumerar todos y cada uno de los beneficios, y si realmente los has recibido, si realmente te sientes en paz con Dios, si realmente, como el salmista, dices: en paz me acostaré y así mismo despertaré, porque tú me haces vivir confiado. ¿O hay cosas ahí en tu corazón que te están inquietando? ¿Que piensas que hay algo que le has ocultado a Dios? Él ya pagó en la cruz. Él, a través de la justificación, nos da paz para con Dios. Si hay algo, ven. Isaías 1:18, pongámonos a cuentas. Debes de estar dispuesto a obedecer. Amén. El otro de los beneficios, la gracia de Dios. ¿Estás usando esa gracia de Dios para acercarte al trono de su gracia? ¿Estás buscándole en oración? ¿Estás acercándote para mantenerte firme? Si hay algo que nos va a mantener firme en medio de esta tribulación, en medio de estos días difíciles, es acercarnos a su presencia, fortalecernos en Él por medio de la oración. No hay otra manera. Humillarnos delante de Él. El día de ayer, no, el viernes, tuvimos una reunión de oración, los pastores, y Dios hizo sentir en mi corazón el que nos humilláramos delante de Él y que nos acercáramos al trono de su gracia. Y fue un momento muy hermoso, porque pudimos estar derramando nuestro corazón delante de Él, recordando que tenemos acceso a su mismísima presencia. ¿Sí? O tienes muchas cosas que hacer, o tienes muchas actividades que atender. Este es un tiempo de búsqueda y de clamar a Dios y de acercarte al trono de su gracia. Es otro de los beneficios de la justificación. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Eso simbolizaba que ahora el pueblo podría entrar al mismísimo lugar santísimo, porque en el antiguo pacto ese velo era una cortina muy gruesa y que solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba para ofrecer sacrificio y cubrir los pecados del pueblo. Pero ahora ese velo fue rasgado y tú y yo tenemos acceso a la mismísima presencia de Dios. Tenemos que estar acercándonos. ¿Estás haciendo uso de ese beneficio? ¿Te estás gloriando en la esperanza? ¿Estás viendo que este mundo está entrando en caos, en decadencia, y que en lugar de mejorar va a ir empeorando? Y eso te gloria porque tú dices: entonces ya está cerca la gloria de Dios. Me glorío en la esperanza que tengo de cielos nuevos y tierras nuevas. ¿O te estás aferrando a este mundo? ¿Quieres que este mundo se arregle y se componga? Temo decirte que la Biblia habla de todo lo contrario. Número 4, uno de los más importantes. ¿Estás recibiendo el beneficio de gloriarte en las tribulaciones? ¿O te estás quejando? ¿O te estás amargando? ¿O te estás deprimiendo? ¿O te estás entristeciendo?
Dios nos está probando estas tribulaciones. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro carácter cristiano, para hacernos más perseverantes, para que nos mantengamos firmes en la esperanza. Amén. Amén. Yo sé que son momentos difíciles. Yo sé que ha habido situaciones muy difíciles en cuanto a la pérdida de familiares, en cuanto a la salud, en cuanto a la economía. Pero debemos de gloriarnos en medio de la tribulación. Debemos de hacerle como Pablo, sacudirnos, levantarnos de la revolcada que nos dé todo lo que está aconteciendo, sacudirnos y decir, esto no pesa nada con respecto a lo que el peso en gloria voy a recibir. Así que sí, le sigo adelante. Amén. ¿Estás recibiendo el amor de Dios derramado por medio del Espíritu Santo? ¿Te sientes amado, protegido por Dios? ¿Estás consciente de que somos libres de la ira de Dios? Es otro de los beneficios. Finalmente, si realmente estamos reconciliados con Dios, acerquemos a Él confiadamente. Amén. Hay dos caminos, el de Adán y Jesucristo. Adán es el camino del hombre, la naturaleza caída, la religión. El de Jesucristo es la regeneración del hombre, el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El de Jesucristo, hermano, es acercarnos a Él y transitar a través de Él. Amén. Dios te bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Amén.